El presidente López Obrador prepara su iniciativa fiscal más importante y la más importante de los últimos tiempos. Y es crear, escuchen bien, un nuevo impuesto a los ricos. Que los multimillonarios paguen un porcentaje de todo su patrimonio. Y no solo hablando de cuestiones de ingresos o de egresos del ISR y el IVA, sino que se cuenten los yates, las propiedades, las joyas y las obras de artes que tienen todos los multimillonarios, y llegado a cierto número, cierto monto, tengan que pagar un porcentaje, un impuesto dirigido a los magnates. Y esta es la razón por la cual han empezado a saltar, porque obviamente este es un impuesto que va a generar mejor distribución de la riqueza y dirigidos a ellos, a los multimillonarios. Y todo esto ya empezó el presidente como que empezarlo a adelantar, hablando de que se ha acabado el neoliberalismo, que el coronavirus ha generado pues un nuevo orden mundial, incluso lo dijo Ricardo Monreal, pero empieza todo esto a tener forma hace unos días cuando publica el presidente un ensayo que se llama La nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Este ensayo, que lo dé a conocer en un video y después sube en su plataforma, en su página web de presidencia, que es revela sintetiza lo que ha dicho mucho el presidente. Aquí está, que finalmente el neoliberalismo ha fracasado y que hay una gran concentración de la riqueza. Bueno, una parte importante del ensayo, vamos a leerla. Es obvio que debe crearse riqueza porque no puede distribuirse lo inexistente, lo que no se tiene. Pero no puede afirmarse seriamente y con honestidad que si se acumula capital en unas cuantas manos, todos saldrán beneficiados como por contagio. Eso es una falacia, como también lo es pensar que el Estado no debe promover el desarrollo o no buscar la distribución del ingreso, sino dedicarse en exclusiva a crear condiciones que permitan a inversionistas hacer negocios. O sea que al final sí debe el Estado promover el desarrollo y sí debe buscar la distribución de ingresos. Después sacó una gráfica que fue polémica, que es esta, donde habla del coeficiente Gini. En esta gráfica lo que dice el presidente es que hay mayor desigualdad. Lo cierto es que esta gráfica dice lo contrario. Pero Gerardo Esquivel, aquí vemos que entra otro personaje, el subgobernador del Banco de México, saca una serie de tweets en donde justifica con gráficas y datos que efectivamente la desigualdad ha aumentado. Por ejemplo, esta es la grafiquita. El índice de desigualdad, por ejemplo, ha aumentado, o sea, es más desigual en los últimos 20 años, o bueno, aquí son 60 años. Eso significa que hay más desigualdad, hay más pobreza, que precisamente el periodo neoliberal generó más desigualdades. Y también hace otras series, otras gráficas con otros datos, pero lo mismo, ¿no? El ajustado, el índice de desigualdad, vemos que es mayor. Entonces empiezan a hablar, ojo, de desigualdad, de que hay concentración de riqueza. ¿Qué pasa después? Alfonso Ramírez Cuéllar hace olas y entra en algo que se llama Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional. Y señala que debe reconstruirse. Y entre sus propuestas de Alfonso Ramírez Cuéllar, el dirigente nacional de Morena, señala que debe el INEGI y el SAT contabilizar el patrimonio de todos los mexicanos, en especial de la riqueza. Que no solo es necesario contar la pobreza, sino contar la riqueza. Y empieza a hablar de algo que se llama patrimonio. ¿Qué significa esto? La palabra patrimonio es como que la palabra clave para decir impuesto a los ricos. Porque contar el patrimonio y empezar a ver quiénes son ricos y quiénes no, lleva irremediablemente a que se imponga un impuesto patrimonial o impuesto a los ricos. Y eso es importante porque el Fondo Monetario Internacional ha empezado a hablar sobre este tipo de cosas. Y es importante tener claro las palabras: patrimonio, riqueza. Y ojo, un periodo de emergencia como es el COVID. Chequen lo que dice el FMI. Lo dijo hace unas semanas. El Fondo Monetario Internacional insta a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar impuestos sobre el patrimonio, o sea, sobre la riqueza. La propuesta está orientada a aumentar ingresos a medida que la pandemia del COVID impacta las economías. Impuestos sobre el patrimonio. ¿No? No. Los que no tienen patrimonio, los más pobres, no van a pagar nada. Y los que tienen mucho patrimonio van a pagar mucho.
Y no solo es ingresos fiscales. Esto ya no se puede esconder. ¿Cuántos yates tienes? ¿Cuántos coches tienes? ¿Cuántas mansiones tienes? ¿Cuántos terrenos tienes? ¿Cuántos ranchos? ¿Cuántas joyas? Vas a pagar sobre todo esto. Un gobierno que ha impulsado el impuesto a ricos es el gobierno argentino. Y es donde realmente aquí en Latinoamérica ha impactado mucho. Incluso ahorita se está empezando a impulsar en medio de la pandemia algo que se llama impuesto patria. El gobierno argentino está a punto de aprobar el impuesto patria a los más ricos por el COVID. ¿Cómo la ven? Un impuesto a los más ricos de Argentina. Han propuesto liderar su primera batalla. Dice, se trata de impedir los más ricos una aprobación al Congreso de un impuesto a las grandes fortunas. Se trata, según los promotores, de un gravamen excepcional a los argentinos de mayor capacidad contributiva. El llamado impuesto patria alcanzaría a los poseedores de $3 millones en adelante. Se busca recaudar unos 3,000 millones de dólares. O sea, si tú tienes una fortuna de 3 millones de dólares, ¡pum!, te cae el impuesto. Y es un impuesto que los llamados lump sum, o sea, es un impuesto de un porcentaje dependiendo de toda tu fortuna. Y aquí no hay deducciones que valgan. Aquí no hay estrategias fiscales que valgan. Aquí es, te cuento todo tu patrimonio, superas un nivel y entonces un porcentaje de ese patrimonio me lo pagas en impuestos. Punto. Además, claro, IVA, IFS, todo lo demás. Pero este es un nuevo impuesto. ¿Qué países tienen este nuevo impuesto o este impuesto a los ricos? Son muy pocos, porque la verdad es que la mayoría son neoliberales y no los tienen. En Europa, curiosamente, países nórdicos como Noruega, España, curiosamente, Suiza, Bélgica, nada más. Las otras economías neoliberales no tienen, porque un impuesto al patrimonio obviamente afecta a los ricos. Y en Europa hay una mayoría neoliberal. En Latinoamérica también hay varios gobiernos neoliberales. Curiosamente lo tiene Colombia. Argentina, que fue de izquierda, después neoliberal, pero fue un muy poco periodo. Y Uruguay, que fue un buen rato de izquierda, y ahorita llegó un presidente neoliberal. No dudo que en Uruguay vayan a tomar este impuesto al patrimonio. Pero nada más. O sea, realmente este es un impuesto que antes era popular, por ejemplo, en Europa, pero llegaron los liberales y los quitaron y llegaron al otro extremo. Empezaron a imponer impuestos a los pobres, que es el impuesto, por ejemplo, al IVA en alimentos y medicinas, es un impuesto a los pobres. Impuesto al patrimonio es un impuesto a los ricos. Y ahora el presidente, sin embargo, impulsa esto, como lo estamos viendo. Por eso empieza a hablar de esta narrativa. Y claro, gente como Tatiana Cloutier, y yo lo entiendo, finalmente no quiere, porque yo no digo que Tatiana Cloutier tenga mucho patrimonio. O sea, al final aquí los más ricos, como Ricardo Monreal, que tiene gasolineras, va a también tener que pagar impuestos. Ni modos, van a empezar a contar sus fortunas. Eso es lo que no quieren. Pero esa es la propuesta, un impuesto al patrimonio. Y esto ya les llegó el fax a los magnates. No son tontos, claro, y ya empezaron a ver que esta polémica del índice de Gini, de lo de Morena, de Ramírez Cuellar, de Gerardo Esquivel, tiene que ver con precisamente un impuesto a los ricos. Tiene que ver todo esto con esta propuesta fiscal. Ya se les ha adelantado hace rato. Es la verdadera reforma fiscal del presidente Obrador. No es IVA de alimentos y medicinas, no es aumentar nada, no es nada de eso. La propuesta fiscal verdadera es crear un impuesto que grave a los multimillonarios de este país. A la fortuna de Carlos Slim, que tienen $60,000 millones. Brother, toda esa fortuna, una parte va para México. La de Salinas Pliego, también. Y todos. Finalmente Forbes ya cuenta todo eso. Las acciones incluidas, todo incluido, el patrimonio, una lana hacia México. Y eso es lo que opinan, incluso Gustavo de Hoyos por eso salió a defenderlos. Y es que es un golpazo muy duro a ellos. Por eso habla el presidente de una nueva política económica, de que el neoliberalismo se está derrumbando, de que el COVID está provocando que se acelere incluso esto y que es momento, y así lo puso Monreal, que de una u otra manera juega con las dos cosas, que es un nuevo orden mundial. Muy exagerado eso, pero creo que podemos decir aquí en México que hay que poner un nuevo esquema fiscal de redistribución, ¿no? Para que el dinero que se le cobra a los ricos, ¿a dónde creen que va a ir? A los programas sociales para los más pobres. ¿No apoyarían esto? Obviamente que sí.
más del 90, 95%, 99% de los mexicanos apoyarían que se grave al 1% más rico. Porque es un impuesto que al 99% de los mexicanos no les va a afectar. Punto. No me va a afectar que le quiten algo a Slim y que lo manden a hospitales, a carreteras, a refinerías, a lo que quieran y manden. A estados también que están peleando. ¿Por qué no? O sea, es realmente algo que ya nos debe hace mucho tiempo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.